Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your teeth smoked. ¿Cómo están, amigos de Arroba 21? Pues dando comienzo a un maratónico programa gastronómico popular, donde toda la gente nos ha recomendado estos lugares que les vamos a mostrar en el transcurso del programa. Y es que son lugares donde se come sabroso, hay buen ambiente y sobre todo que son económicos. Y no por ser económicos es porque sean más chafas, ¿no? Sino porque la verdad es que la economía no anda muy bien, que digamos, en todo el país. Y bueno, ¿qué les parece si ya no les platico más y damos comienzo a este maratón gastronómico de los lugares más populares al norte de la Ciudad de México? ¡Vámonos! Bueno, amigos, ya entrados en materia, pues ahora sí con esta cuestión de la comilona, estamos aquí en la zona norte de la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco, en el barrio de San Andrés, y estamos afuera de las petroleras de La Güera, que son muy famosas, pues más que nada por su sabor, por su sazón y sobre todo cómo las preparan, y que son unas cosas que bueno, ahorita vamos a probar y degustar. Y que les digo, miren, este chavo se ve que ya las ha probado muy seguido, y bueno, ¿sí o no? ¿Tu nombre, carnalito? Omar Chávez Contreras, servidor. Omar, ¿cuántos años viniendo aquí a las petroleras de La Güera? Pues ya tengo como unos 7, 8 años viniendo. Y la verdad están muy buenas y muy sabrosas y higiénico, ¿no? El lugar. Claro. Sí, la verdad vale la pena venir y sí les recomiendo que vengan al lugar. Está muy bueno. ¿Sabes la historia de cómo nacen las petroleras? Pues bueno, yo conocí la historia de las petroleras allá por la refinería, de cuando estaban todos los trabajadores, los trabajos de refinería. Había un lugar en la media esquina que eran las famosas petroleras, pero pues ahora quitaron la refinería y se quedó la tradición acá con estas señores, ¿no? Claro. Y la verdad está muy bueno. Ahora, ¿cuál es tu petrolera favorita y qué es lo que pides que lleve? Pues bueno, lleva salsa verde, salsa roja. O sea, campechanón. Campechanón. Y con chicharrón y con pollo, esa a mí mi preferida es chicharrón con pollo. Ok, ¿cuántas petroleras en las que te echas? No, apenas una y eso no. Y eso a veces ni me la acabo, la verdad. Claro. Sí, es muy grande la petrolera, pero sí, de preferencia un guarache sí está más moderado y tiene el mismo sabor. ¿Y por acá tu nombre? Jessica. Jessica, tú de plano te olvidas del gimnasio y tú dices, prefiero ir por mi petrolera que hacer ejercicio. Así es. ¿Por qué recomiendas las petroleras? ¿Qué crees que es la primera vez que las voy a probar? Ay, ¿Para qué se ve que eres cliente frecuente de aquí, ¿no? Te lo juro, ya, bueno, mi compañera es la que... Ella sí es de aquí frecuente. Ok, ¿es la primera vez que la traes? Sí, sí. ¿De dónde es ella? No sé, pero bueno, estamos haciendo el servicio social y entonces... ¿En dónde lo están haciendo? La ¿puedes decir? jefa nos va a ver. Que también sepa la jefa que también tienen que comer. Ok, ¿dónde están haciendo el servicio? En la Clínica 40, que es la unidad de medicina familiar del IMSS. ¿Son enfermeras? ¿Son administrativas? No, somos médicos pasantes. Médicos. Ve nada más, qué contradictorio. Son médicos y entrándole a la garnacha, del lugar que recomienden comer sano. No, y así. Mientras más grasa al cuerpo, mejor, ¿sí o no? Sí, así es. Ahora, ¿qué vas a pedir? ¿Petrolera, quesadilla, guarache? Guarache, no quiero acabarme la petrolera. Pero sí, se te antoja. Sí, pero no me la voy a acabar. Eso dice ya entrando. Bueno, de aquí en una hora sí te la acabas. A lo mejor, en una hora. O para la cena. Entonces, tú que eres más cliente frecuente de aquí, ¿sí has probado las petroleras? No, solo guaraches y quesadillas. Marco Antonio, oriundo de Azcapotzalco también. No, yo soy de ahí, de la Progreso Nacional. Mira, otro visitante de la hermana república de la Progreso Nacional, muy bien. ¿Cómo fue que diste con las petroleras de La Güera? Ya tenía muchos años que tengo una tía aquí. Y venía yo desde los 15 a comer petroleras. Morrillo. Sí. Y de ahí empecé a venir ya con unos compañeros del trabajo. Ya empezamos a venir cada viernes
a comprarnos algo, pues Un bajón sabroso. bajoncito antes de empezar a trabajar, ¿no? Ve, lo importante, antes de empezar a chambear, primero tiene que estar el estómago lleno. Las petroleras favoritas tuyas, ¿cuáles son? La mía es, podría decirse que la cubana, la que viene con todo. ¿Sí te la acabas, en verdad? Sí, me acabo una petrolera y una quesadilla. Vete, carnal. Y mira que, ¿y dónde la avientas todo eso? Porque bueno, ahí ya vimos que se atora, pero acá. Todo lo ocupo para hacerlo en el gimnasio. Ah, bueno, este sí. Bueno, este sí de menos lo quema, ¿no? No, que aquel se ve que luego llega al chillón y se avienta a ver la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero carnalito, ¿qué le puedes decir a toda la gente que nos está viendo a través de Capital 21 y del programa de @21 sobre estas petroleras? Están deliciosas, ¿eh? Y vengan a disfrutarlas en compañía de su familia. Y les aseguro que con poco varo y salen más llenos que el señor que está allá adelante, sin broncas, ¿eh? Ahí está, ya lo dijo él. Pues ahora sí, vengan a comer las petroleras de La Güera y enhorabuena, carnal. Ok, gracias. Un saludo para la banda Moza. Ahí está, para la banda Musa. Y bueno, también las señoritas otras que no les importa el glamour. Bueno, la niña se ve que come más que la mamá. Es su hija, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre? Carmen y Luciana. Carmen y Luciana. Luciana, ¿tú por qué vienes el día de hoy? ¿Por una petrolera, quesadillo o guarache? Guadache, Por un guarache. ¿Cuál es el preferido? picadillo, Picadillo. Y bueno, el de usted, ¿qué es petrolera, guarache o quesadilla? Quesadilla. ¿Las petroleras ya las ha probado? No, nunca en mi vida, y eso que llevo años aquí. ¿Por qué no? Digo que son realmente lo que nos trajo a nosotros aquí fue porque realmente las petroleras es como lo más famoso de aquí. Sí, están sabrosas, dicen. Se ven muy ricas. Ahora, el trato, el sazón, ¿cómo lo ves? Hay todo delicioso, todo muy bueno. Aparte muy casero, vemos aquí, mira a la señora que está con el quesito aquí deshebrando, muy a gusto, muy calladita pero muy cortés, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le puedes decir a la gente sobre esta recomendación para que sea como el primer punto de un desayuno aquí en la zona norte de la ciudad? Que vengan a desayunar, está muy rico, está muy sabroso, hay de muchos guisados y no se van a arrepentir. Vengan. Perfecto. Pues bueno, como aquí ya terminó la fila, pues yo me formo porque voy a pedir mi petrolera, ¿no? Sirve. ¿Cuál me recomiendas? Queso, carne, chicharrón y picadillo. Perfecto, me voy sobre de esa. Y bueno amigos, siguiendo con esta gran búsqueda de lugares de dónde comer y desayunar que sean muy recomendables por el sazón, por lo barato y aparte por el buen trato, hemos caído aquí a los tacos de La Morena en la colonia Tacuba. Y bueno, ¿qué les puedo decir de estos tacos? Ahorita van a ver la delicia que se vende aquí y ahora sí que los de casa son los de riñón que no pueden dejar de probar. ¡Vámonos! Y bueno, estamos con los mejores expertos sobre la cuestión de las garnachas y los tacos. ¿Y su nombre, mi jefe? Alberto Blanco. Alberto. Oye, ¿cuál es por qué recomiendas tú los tacos de La Morena? Oh, son los de abolengo, Claro. son los de años, son los que... Quien no ha comido aquí los tacos de La Morena, no conoce México, no conoce Claro. el DF. Ahora, Son una delicia los de hígado, los de tripa, los de riñón, no manches. que los de riñón son los de casa. Así con hambre, ¿como cuántos te chutas? Ay, otra. Me he chiflado hasta 5. 5. Y cabrían más, pero bueno, con el refresco también que llena. No, sin refresco, porque si tomas refresco te quita el apeto. Y bueno, estos tacos no nada más son nacionales, son internacionales. Y es que nos visitas ¿de dónde? Primeramente tu nombre y de dónde nos visitas. Mi nombre es Cecilia Huesca y vengo de Mosquetín, Iowa. Muy bien, ¿y qué tal por allá? Por allá ni tacos ha de brillar. Pues sí hay tacos, pero no son iguales. No son iguales. Porque allá los tacos de allá, ¿cómo son? Pues son más simples, más chicos. Están buenos, pero aquí están más sabrosos. Digámosle más caciques, ¿no? Sí.
Igual. Realmente, ¿cómo fue que diste con los tacos de La Morena? ¿Quién te los recomendó? Y realmente si te han gustado, no te han gustado y cuál es tu preferido. Pues vine a México para conocer a toda mi familia, a recorrer donde nació mi papá y donde estuvo cuando estuvo chico. So, él recomendó esa, le decía a mi nana, tráigala a la morena. Y entonces al fin venimos y están bien sabrosos. La salsa, todo está bien rico. ¿Cuántos años viniendo aquí? Su mamá de él, su abuelita de él nos conocía desde chiquitas. Tengo 66 años. Y estos tacos tienen 75. Sí. Es toda una tradición entonces venir aquí a los tacos de La Morena. Ahorita nosotros venimos de Iowa, ella y yo. Y su papá, ¿verdad? Su papá, no vamos, ya la llevaron con La Morena, Ahí está, ya le digo, vámonos temprano, ándale. Y ahora sí, carnales, estamos con el chief, con el mero bueno de aquí de los tacos La Morena. Carnalito, ¿tu nombre? Isaac Mendoza, servidor, hermano. Isaac, los tacos de La Morena ya toda una tradición, más de 70 años en el gusto del público. Sí, así es, pues es un negocio ya familiar. Claro. Nosotros somos la inició cuarta. quién? Mi bisabuela. Ok. Bisabuela, luego siguió La Morena, que fue la que ya le dio el auge, y pues mi padre, Tango. Claro. Ahora pues ya estamos mi hermana y yo aquí en la labor, ¿no? A tus órdenes. La mejor respuesta que tenemos de los clientes es esa, Claro. que también ellos nos hacen favor de venir y generación con generación traen a su familia. Claro. Entonces, pues es un negocio generacional y pues gracias también a toda la clientela que nos hace favor de seguir apoyando, ¿no? Y venir a los tacos. Ahora, mi querido Isaac, los tacos de casa que la gente cuando venga aquí no puede dejar de probar, ¿cuáles son? Pues mira, el tradicional es el riñón con longaniza, que es ahora sí que el de casa. Exactamente. Ese es el special de aquí. Empezamos 8 de la mañana, acabamos 2 de la tarde, 2:30, de lunes a sábado, ese es el horario que tenemos. Y sí, como que para en la mañana son un poquito más de calorías y para que agarre bien el día, ¿no? Para que empieces bien el día. Pues ya está, y nosotros como ya también conocemos aquí, vamos a hacer la primera parada para echarnos nuestros tacos y ahorita seguir recomendando más lugares aquí en el norte de la Ciudad de México. ¡Vámonos!